En este vídeo vamos a hablar sobre qué buscar o qué preguntar o qué mirar cuando vamos a intentar adquirir una vivienda. Generalmente no suelo recomendar las viviendas como inversión por una serie de problemas que tienen. Sin embargo, para aquellos que estéis pensando en adquirir una primera vivienda para residir o queráis aventuraros a intentar encontrar una vivienda de alquiler decente y que os salga bien el tema de los inquilinos, os voy a comentar un poco qué es lo que deberíais mirar y aprender a la hora de ver una vivienda. En primer lugar de todo, cuando entras a la vivienda tienes que preguntarte, tienes que preguntarte por dónde está la caja de luces. La caja de luces suele estar generalmente a la entrada de la vivienda, cerca de la puerta principal, dentro de la vivienda, lógicamente. Suele estar tapada con un cuadro, aunque a veces está simplemente a la vista. Y tienes que destaparla y tienes que ver qué es lo que hay. ¿Por qué tienes que destaparla y tienes que ver lo que hay? Porque es importante saber el circuito con el que está hecha esa vivienda. Porque ese circuito va a determinar la carga eléctrica, el voltaje que va a poder soportar esa vivienda. Muchas viviendas relativamente antiguas, sobre todo viviendas antiguas de los años 1980, 1970, tienen solo un circuito. Y aquello era aceptable para los requisitos energéticos de aquella fecha. Sin embargo, a día de hoy, sobre todo si la vivienda tiene 2, 3 o 4 habitaciones y va a vivir más de una persona, se queda corto, ya que el volumen de electricidad que consumimos hoy en día es mayor que el anterior, la carga para el sistema es mayor y no va a aguantar. Además, este tipo de viviendas suelen tener un problema, y es que cuando saltan los plomos te tienes que ir abajo del todo al cuadro de contadores del rellano de la vivienda generalmente, para poder volver a tener luz en tu casa. Mientras que las viviendas nuevas puedes reactivar la luz simplemente desde el mismo cuadro de luces. ¿Cómo sé yo si mi vivienda es de un circuito o dos? Muy fácil. Generalmente a la izquierda del panel de luces vas a encontrar un interruptor, y luego si es de un circuito vas a encontrar uno o dos interruptores más a la derecha. Si tienes más circuitos lo verás, porque verás que tiene generalmente de 4 a 12 interruptores a la derecha, y que en ocasiones tienen alguna línea de diferenciación para ver qué circuito es qué. Algunos incluso tendrán alguna pegatina o alguna marca indicando a qué sector de la vivienda o a qué electrodoméstico se corresponde cada circuito, pero por lo general es que no. El problema de actualizar los circuitos es que tienes que tirar cable por las paredes, y eso cuesta un dinero bastante grande. Estamos hablando de entre 5.000 y 7.000 euros más el tiempo de obra. Puede ser incluso más según la superficie de la vivienda. Entonces eso es un problema a tener en cuenta. Lo siguiente que vas a querer mirar es el patio de luces, y comprobar no solamente que no haya grietas, obviamente en las paredes, sino la instalación del gas. Si tu vivienda es completamente eléctrica, esto no sería un problema, simplemente tienes que tener en cuenta que la factura de electricidad te va a salir más caro por el tema de calentar el agua de la ducha y utilizar la cocina. Sin embargo, si utilizas gas, tienes que asegurarte que tu vivienda está conectada al gas, y que si no está conectada al gas porque utiliza butano o alguna cosa similar, por lo menos la tubería de gas pasa cerca de la ventana de tu cocina. Porque si no es el caso y quieres instalar gas en tu vivienda, te va a tocar pedir permiso a los vecinos para modificar la instalación del gas del patio, y pueden denegarte dicho permiso. Tienes que confiar en su buena voluntad. Adicionalmente vas a querer mirar el grosor de dicha tubería de gas, cuanto más gorda sea mejor, y que esté abierta al exterior por el ático, por el techo de las viviendas, por el ático de la finca. Eso en cuanto a la instalación. Por otro lado, vamos a querer mirar, por supuesto, cosas menores, como si la oficina tiene horno o no, para acabar el tema de la cocina, pero hay otros detalles importantes. Uno, que la vivienda no sea el último piso de la vivienda, el que está justo conectando con el techo de la finca, porque esa vivienda va a tener más problemas de humedades y va a acarrear unos gastos mayores de mantenimiento. Igualmente desaconsejo los bajos por motivo de ruido y por motivo de robo, incluso de ocupación. Y por otro lado, también suelo recomendar los entresuelos. Un primer piso no sería un problema, y en según qué ciudades o en según qué regiones no es un problema que esté en una gran avenida, pues toda la ciudad está acostumbrada a vivir en sitios donde hay ruido, siempre y cuando no pase por una avenida que rodea la ciudad, en las cuales ya no se va a 20, 30, 40, 50 km por hora, sino a 100, 120.
Habría que mirar en ese caso el aislamiento de los cristales, pero sigue siendo un problema significativo. Cuanto más problemas de estos tenga la vivienda, más difícil va a ser venderla y más cuidadoso debería ser con el precio que ofreces por la vivienda. Adicionalmente, hay otra serie de problemas. Si la vivienda es un interior y no tiene ventanas a la calle, también va a ser más difícil que la gente te la quiera comprar y su valor, lógicamente, va a tener que ser menor. Si no tiene balcones, pues aún es un problema mayor, lo cual suele ser el caso de los pisos de interior. Pero, en general, aparte de eso, ya nos vamos a otra serie de detalles. En primer lugar, tienes que mirar las deudas sobre la vivienda. Las deudas sobre la vivienda pueden ser desde pagos de comunidad atrasadas hasta derramas aprobadas pero no vencidas o derramas aprobadas y prorrateadas, hasta simplemente que haya una hipoteca que se esté pagando y que no esté cancelada, o algo tan simple como que la vivienda sea una VPO y hayan recibido ayudas. Si la vivienda es una VPO, una vivienda de protección oficial, por lo general te recomendaría descartarla, salvo que esté muy cerca del plazo de vencimiento y sea de promoción privada, ¿vale? Es mucho más fácil alquilar una vivienda de protección oficial de promoción privada que de promoción pública. Mucho más fácil, dependerá de la comunidad autónoma, dependerá del periodo de tiempo que haya pasado, de la legislación, pero en ese caso deberías preguntarle a la persona de la inmobiliaria que te está atendiendo. Y tampoco convendría que lo miraras tú por tu cuenta por si te están engañando. No deberían, pero pudiera pasar. Es importante que le preguntes a la persona de la inmobiliaria los metros, tanto construidos como útiles, de la vivienda, pues es habitual que en el anuncio que publiquen en internet los datos no sean correctos y los hayan inflado al alza. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso los documentos que te enseña la inmobiliaria pueden estar mal. Sin embargo, si te lo enseñan de la nota simple, son los datos correctos. La nota simple generalmente no te la van a enseñar, pero sí que puedes pedirles en base a la nota simple cuáles son los datos construidos, los metros construidos y los metros útiles de la vivienda. Eso por un lado. La nota simple también te va a poner cualquier otro tipo de deuda que tenga la vivienda, desde una hipoteca completada pero no vencida o que no haya sido cancelada, hasta cualquier otra deuda como puede ser, o cualquier otra ayuda como puede ser de la VPO. En fin, más cosas que tienes que tener en cuenta. Si esa persona, si esta vivienda está alquilada o no y cuál es el régimen del alquiler. Por lo general no recomiendo comprar viviendas que estén ya alquiladas. Te recomiendo que busques tú un inquilino nuevo para poder poner tú las condiciones y ahorrarte posibles problemas de impago, ocupación, etcétera, etcétera. En general, cualquier vivienda que compres debería estar vacía a la entrega de llaves y firma del cambio de titularidad, pero bueno, eso ya lo valorarás tú como puedas. Por otro lado, sería importante no solamente mirar esto que acabo de comentar, sino también otra serie de asuntos que la persona de la inmobiliaria te va a saber aclarar muy bien por norma general. En general, ¿cuáles son las condiciones de la venta, los costes que va a tener la venta? Desde que te hagas caso de cualquier cosa hasta que te pidan escriturar por debajo y hacer algo ilegal, lo cual no te recomiendo hacer por motivos obvios y te tengo que decir que no hagas, hasta cuáles son los honorarios de la persona de la inmobiliaria, si los tiene, que generalmente los va a tener y no van a ser bajos, y cuáles serían los gastos aproximados. Si tienes financiación, te recomiendo que no firmes ningún contrato de arras hasta asegurarte que tienes financiación por esa vivienda, ya que si no podrías perder el dinero del contrato de arras, que puede variar entre 6.000 euros a un 10% del valor de la propiedad. Y es una forma más que tienen las inmobiliarias de ganar dinero, así de simple. Aparte de los honorarios por una transacción satisfactoria o exitosa. Eso son todo cosas que hay que tener en cuenta. Por otro lado, por supuesto tienes que tener mucho cuidado con la zona en la que compras la vivienda, ya que una mala zona es más alquilable y hay más problemas de robo, ocupación, etcétera, etcétera. Pero eso es saber la zona en la que va a estar la vivienda, en el inmueble, saber el tipo de personas que viven en esa zona, saber el ratio de crímenes que ocurren en esa zona, etcétera, etcétera. Suele haber una correlación con el poder adquisitivo, aunque no siempre. Y después de eso ya te tienes que preguntar dos cosas principales. 3.
Una, si la vivienda es para alquilar o para comprar, y en base de ello ver los metros que va a tener la vivienda y la calidad de la misma. Te recomiendo que la calidad de la misma sea media-baja. Idealmente quieres la peor vivienda en una zona buena, nunca una buena vivienda en una zona mala. ¿Por qué? Porque va a haber demanda de alquiler, el precio de compra va a ser menor y va a ser alquilable igualmente. Por otro lado, te recomiendo que estudies ya no solamente la zona, sino la finca, cómo de cuidada está la zona común, si el ascensor tiene o no tiene llave para saber si los vecinos se llevan o no se llevan bien. Y no sería incluso mala idea, según en qué... Entiendo que esto es más complicado, pero se puede incluso llegar a preguntar a los vecinos que qué tal. Pero no a los vecinos de arriba y los vecinos de abajo, sino al vecino de arriba del de arriba y al de abajo del de abajo. Porque ellos son los que te van a decir qué tal son tu vecino de arriba y tu vecino de abajo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. El año de construcción también es importante por una serie de motivos. En primer lugar, aquellas viviendas previas a los años 80 o 70 suelen tener también una mala instalación de agua que suele ir por el techo, y cambiarla también suele ser bastante dinero, como cambiarle la instalación eléctrica. Por lo tanto, siempre se puede preguntar si las tuberías son de hierro o de cobre, si es una vivienda vieja previa al año 80, para ver si se han cambiado, si se han actualizado o no. Hay algunas viviendas que no tienen problemas entre viviendas, pero dentro de la vivienda las paredes son de papel, por lo tanto tienes que tener, y sobre todo, por lo tanto tienes que tener en cuenta esto si la vivienda no es de una habitación, sino más. Esto hay que golpear la pared con la persona que vaya a ver el piso contigo, o hablar y asunto solucionado. Todo esto son cosas importantes. Luego, por supuesto, tienes que analizar que no haya grietas en la vivienda, y tienes que estudiar que no haya grietas en la fachada. Esto no va a ser tan importante si la vivienda tiene una fachada de ladrillo, pero si no tiene una fachada de ladrillo y se han construido viviendas al lado, es posible que el peso de estas en el suelo, en los cimientos, provoque grietas en tu vivienda que no sea de ladrillos, en cuyo caso es muy importante que tengas eso en cuenta y quizás no compres dicha vivienda. Si la vivienda tiene asociada una plaza de garaje, tienes que tener en cuenta si dicha vivienda es fija, es decir, tú tienes la plaza número 5 de garaje y la plaza número 5 es tuya siempre. Si es rotatoria, es decir, si tú este año tienes la plaza 5, luego la plaza 6, o por sorteo tienes la 18, o si es sin asignar, que es el caso en el que los vecinos cogen y aparcan donde pueden en el garaje cada vez. Esto último no te lo recomiendo porque se suele considerar que los vecinos son aquellos responsables de vigilar que no entre nadie que no debe en este garaje, pero siempre habrá el típico vecino que le dé la llave a su amigo sucesivamente y suponga un problema serio. Lo mismo sucede con la plaza rotatoria, es más problema alquilarla si quieres alquilar esa plaza de garaje porque no la vas a utilizar tú. Pero la plaza fija, por supuesto, no tendría ningún problema. Si la vivienda tiene una tasación o una nota simple, te recomiendo que la pidas, pero tienes que asegurarte de que dicha tasación es del banco y que la nota simple es la nota simple, no es un documento que te ha dado la inmobiliaria que sea similar a la nota simple explicando las cargas de la vivienda, los metros cuadrados que ellos consideran que tiene y demás. No, quiero la nota simple porque eso es de verdad lo que hay, los metros reales, las deudas reales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy poco probable que te la den. Lo mismo sucede con la tasación. No es lo mismo la tasación de la inmobiliaria, que será la que ellos consideran, aunque te tengan utilizado 10 viviendas de la zona como criterio, quieres la tasación de un banco idealmente. Y en esa tasación de un banco luego tienes que ponderar el estado de la vivienda. Pero bueno, más cosas a considerar. Los honorarios de la inmobiliaria, como ya hemos visto, habría que ver si son negociables o no. En algunos casos lo son, en otros no. Generalmente no lo van a ser y simplemente vas a poder negociar por el precio de compra porque la gente que trabaja en la inmobiliaria no quiere perder su dinero, pero no cuesta nada por preguntarlo. Si la vivienda es una VPO, tienes que preguntar si es pública o es privada, la duración de dicha VPO, desde qué año es una VPO y las restricciones que tenga esto en temas de venta, alquiler y compra, tanto por tus ingresos como por si tiene que ser tu primera vivienda, como si no puedes tenerla porque ya tienes otra VPO en propiedad que sigue siendo VPO, etcétera, etcétera, etcétera. Después, muchas más cosas que hay que tener en cuenta. Por supuesto, tienes que intentar estudiar los defectos de la casa. No te los van a contar y tienes que encontrarlo tú. Desde persianas que no funcionen, extractor que no funcione, horno que no funcione, armarios empotrados medio rotos y te da reparo usarlo porque la gente vive dentro y tiene sus cosas dentro. Ábrelos igualmente, pide permiso y ábrelos. Te van a decir que sí. Si te dicen que no,
pregúntale si hay algún problema hasta que te dejen abrirlo. Si hay óxido en la bañera, porque eso va a caerle al piso del vecino de abajo y te va a tocar arreglarla, y eso son también unos 3.000, 5.000 euros, dependiendo de lo que quieres hacer. Puedes poner algo encima de ese plato de ducha o ese plato de bañera, pero no te recomiendo hacerlo, eso es un desastre. Y poco más, en serio, podría seguir, ¿vale? Con temas de aluminosis, con temas de si la vivienda tiene o no tiene ascensor, pero no me quiero enrollar demasiado. Simplemente el tema del ascensor, yo nunca jamás compraría una vivienda sin ascensor que no sea en un primer piso y que sea para alquilar en dicho caso. Nunca me compraría una vivienda para vivir en un primero sin ascensor y nunca me compraría una vivienda en general en un segundo o más arriba sin ascensor. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo.